Ya estamos avanzando bastante, estamos en el capítulo 25 de la confesión, que tiene que ver con el matrimonio. Ya nos corresponde este capítulo hablar del matrimonio. Y recordemos que la confesión fue escrita en un contexto del siglo XVII. 1689 fue cuando se publicó, se hizo el edicto de esta confesión bautista de Londres. Entonces está en un contexto donde no habían tantos divorcios como hoy, donde no teníamos la ideología de género, ¿cierto?, siendo enseñada, y ni el feminismo radical ideologizando más bien a nuestros hijos. Por lo tanto, estaba en una época un poco más conservadora. Entonces, quizás si la confesión se hubiera escrito o editado en estos tiempos, sería este capítulo un poco más largo, creo yo. Entonces, nos habla del matrimonio del aspecto, del punto de vista teológico, del punto de vista bíblico, doctrinal, no del punto de vista práctico. Entonces, tenemos 4 párrafos en esta confesión, los cuales trataremos de compartir y detallar en esta tarde. Bien, vamos a orar una vez más, pidiéndole al Señor que nos bendiga, nos dirija, nos dé luz y luego comenzar el estudio. Oremos. Amado Dios, agradecemos, Señor, tu infinita bondad, tu misericordia, tu provisión, tu gracia, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú has permitido que la mayoría de mis hermanos hoy pueda estar reunidos, Señor, adorando tu nombre. Gracias por las preciosas letras, himnos que cantamos con todo nuestro corazón, Señor, a su momento. Y, Padre, podemos adorarte y expresarte, Señor, cuánto te amamos y cuánto dependemos de ti, Señor. Bendícenos ahora con tu Santo Espíritu, dirígenos y danos luz y permite que este tiempo sea un tiempo de provecho, donde podamos, Señor, admirar la belleza de esta institución divina que es el matrimonio. Te alabamos, Señor, por ello, te alabamos por nuestros matrimonios, por los matrimonios de la iglesia, y pedimos que bendigas a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, aprovechamos de avisar que este mes tenemos reunión de matrimonios, ¿cierto, hermano Pablo? Parece que el último viernes del mes tenemos reunión de matrimonios. Mañana tenemos reunión de varones. Próximo viernes tenemos reunión de damas. Y el último viernes del mes tenemos reunión de matrimonio. Así que tenemos varias actividades durante este mes de marzo. Bien, entonces vamos a hablar del matrimonio. Párrafo 1 dice, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. No es lícito eso. Vamos a hablar entonces acerca de esta institución que es entre un hombre y una mujer. Nosotros sabemos que el matrimonio se compone de un hombre y una mujer. Hoy día tenemos aprobado, ¿cierto?, en nuestras leyes el matrimonio igualitario, ¿cierto? Pero que sabemos que a la luz de la Escritura eso no es un matrimonio. Para nosotros no es considerado un matrimonio cuando yo veo a 2 hombres o 2 mujeres que firmaron ese documento ante la ley. Para mí no son un matrimonio, porque el matrimonio lo instituye Dios y lo establece Dios en su palabra. Y el matrimonio, bíblicamente hablando, según el diseño original y divino, es entre un hombre y una mujer. Y no hay más. No hay más. Y también el párrafo 1 nos habla de la poligamia. Entonces vamos a hablar quizás de aquellos casos también en la Biblia donde vemos a los patriarcas o algún hombre de Dios con más de una mujer. Párrafo 2. Dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Entonces, como vimos, el párrafo 1 nos habla quiénes componen el matrimonio y el párrafo 2 nos habla del propósito de esta institución. Nosotros vemos en estos capítulos de la confesión desde la semana pasada 3 instituciones que Dios ha diseñado, ¿cierto? Vimos las autoridades civiles, el Estado, el gobierno, vemos ahora el matrimonio, que es una institución también divina. Y luego en el capítulo 26 vamos a ver la gran institución, también en el capítulo más largo de la confesión, que es la iglesia. Y vamos a hablar de esta institución también que Dios ha hecho. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 4,
honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, el matrimonio debe ser honroso. El matrimonio, hermanos, para nosotros los cristianos debe tener un valor incalculable, porque es el diseño de Dios. No puede ser algo tomado a la ligera. No puede ser algo como el mundo lo ve, donde contraen matrimonio y al 1 o 2 años, sobre todo hoy día, se divorcian, se separan. No, el matrimonio es una institución diseñada por Dios. Es una institución que debe durar, ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor. O sea, las relaciones antes del matrimonio son pecados y juzgadas por Dios, y fuera del matrimonio son juzgadas por el Señor. Y esto no es un juego, hermano, realmente Dios juzga a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio es la relación que se establece entre un hombre y una mujer basado en un pacto de compañerismo ante Dios y los hombres. O sea, cuando nosotros contraemos matrimonio, hacemos un pacto. Este pacto es un pacto de compañerismo, porque el Señor dijo en el huerto del Edén, no es bueno que el hombre esté solo. La creación de Eva fue para ser su complemento, para ser su compañera, para ser su amiga íntima. Entonces, un pacto de compañerismo ante Dios y los hombres. Cuando ustedes prometieron, ya sea en el altar, en la iglesia, o en el registro civil, si los que no se han hecho el compromiso por la iglesia, ustedes prometieron ahí ante Dios, bueno, en este caso ante la ley también, y ante los hombres, los testigos ahí presentes, hicieron un compromiso de compañerismo hasta que la muerte los separe. Sam Waldron, un teólogo, dice, es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente que los introduce a una unión matrimonial, que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidireccional durante toda la vida. O sea, es un pacto de compañerismo donde tiene muchas direcciones, tiene múltiples propósitos, los cuales deben cumplirse dentro de esta unión que el Señor ha diseñado. Sabemos que el matrimonio fue creado en el huerto del Edén, fue la primera institución creada que tenía un propósito que nos es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cierto? En Efesios nos es revelado el propósito quizás más grande que tiene el matrimonio. Lo vamos a ver después, pero tiene múltiples propósitos, los cuales nosotros debemos obedecer y debemos cumplir dentro de la relación matrimonial. Entendemos que dentro del matrimonio somos dos pecadores, ¿cierto?, que se unen, dos pecadores con diversos pecados, con diversas errores, falencias, los cuales deben comenzar a convivir juntos, relacionarse y procurar conformarse mutuamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a veces no es fácil, eso a veces es difícil, eso a veces trae dificultades, eso a veces trae diferencias, pero la Escritura, nuestro manual, nos regula cómo nosotros debemos relacionarnos dentro del matrimonio para tener un matrimonio perdurable, para tener un matrimonio duradero. Incluso la Biblia nos define qué es lo que es el amor para que nosotros aprendamos a amar a nuestro cónyuge de la manera correcta, de la manera bíblica. Y lo hemos hablado, creo que en la serie de Juan lo hablamos mucho, pero lo hemos hablado múltiples veces en diversos estudios, enseñando que el amor, hermanos, no es un sentimiento. Y eso debemos tenerlo claro nosotros los cristianos, más que todo. El amor no es un sentimiento, o no es solamente un sentimiento o una emoción. Es mucho más que eso. El amor es un mandamiento. El amor es algo que yo debo obedecer. Nosotros estamos acostumbrados a demostrar el amor con cariños, ¿cierto? Y debe ser así en la relación matrimonial. Pero no en todas las relaciones el amor debe manifestarse de esa forma. Debemos amarnos, dice la Biblia, unos a otros, pero no es que debemos andarnos haciendo cariños todos los hermanos. No, de hecho en algunos casos sería hasta indebido. El amor es un mandamiento donde yo decido hacer bien al otro, porque el Señor me lo manda en su palabra. Entonces, cuando yo entiendo que la relación matrimonial, el amor es un mandamiento que yo debo obedecer,
Entonces es un amor que nunca se acaba. Que yo no puedo decir, como cristiano, a mí se me acabó el amor. Ya sabes qué, te voy a dejar, ya esta relación se terminó porque para mí se me acabó el amor. O otros dicen, puse mis ojos o me enamoré de otra persona. Eso, hermanos, es perversión a la luz de la Biblia. Es perversión, es perverso, no es bonito. En la película, en la telenovela, lo hacen parecer bonito, ¿no? Pero es perverso, es sucio. Porque no es lo que Dios ha diseñado. Nosotros debemos tener el poder en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, de dominar nuestras pasiones. Eso es concupiscencia y debemos dominarlas y hacer morir, mortificar el pecado que está en nosotros. Y amar como la Biblia lo manda. ¿Por qué la Escritura nos manda amar a nuestros enemigos? ¿La Biblia nos dice que debemos ir a abrazar y hacerle cariño a nuestros enemigos? No. Jamás voy a sentir algo por alguien que me hace el mal todo el tiempo. Una emoción bonita hacia él o hacia ella. Pero sí la Biblia me manda amar. ¿Y qué significa eso? Hacerle bien. A pesar de que recibo mal. Entonces el amor es un mandamiento, es un acto de la voluntad. Nosotros debemos decidir amar. Tú no puedes decir, como cristiano, no, es que a mí se me acabó el amor. Bueno, a renacer ese amor. Comienza a amar, comienza a entregarte. El problema es que has estado centrado en ti mismo, en tu egoísmo. Y no has decidido amar y hacerlo, y hacer bien. Y vas a ver que cuando tú lo hagas y comiences a amar, no solamente a tu cónyuge, sino a tu prójimo en general, como la Biblia nos manda, vas a darte cuenta que ese sentimiento y todas las emociones que adornan el amor van a reflotar, van a resurgir. Y es bueno que seas romántico, y es bueno que hagas cariño, y es bueno que demuestres ese amor a tu esposa, pero eso no es la base del amor. Porque nuestras emociones son volubles. Nuestras emociones suben y bajan. ¿No? ¿No es así? Pero yo decidí amar a mi esposa con todo mi corazón hasta que la muerte nos separe. Entonces debemos cumplir ese pacto. Que el amor es un acto de la voluntad. Es un acto de obediencia. ¿Qué nos dice Cristo? Espero que ustedes puedan sentir ese amor los unos por los otros. No, un mandamiento os doy. Que os améis unos a otros. O sea, Dios nos está mandando a amarnos a nosotros. Como hermanos en la fe. Entonces se da cuenta, hermanos, que es un mandamiento, bíblicamente hablando, y no algo emocional. Entonces los jóvenes deben aprender eso también. Que el amor, cuando ellos se enamoren de alguien, cuando busquen una pareja, cuando quieran casarse, ellos deben decidir amar con todo su corazón. Y cuando uno decide amar y decide hacer este pacto, como dijo alguien por ahí, yo como hombre, un hombre decide hacer un pacto con esa mujer y todas las demás mujeres mueren para él. Él tiene una sola mujer frente a sus ojos. Y todas las demás son madres, hermanas e hijas. Madres, hermanas e hijas de una sola mujer. Porque así nos manda el Señor. Entonces, el matrimonio es una relación de pacto donde hay cosas que están establecidas. En los pactos es un acuerdo, ¿cierto?, mutuo. En este caso, un pacto que es un acuerdo mutuo, un pacto bilateral, podemos llamarlo, donde hay cosas establecidas por el Señor. Por ejemplo, nos comprometemos a la fidelidad, nos comprometemos a acompañarnos, nos comprometemos a ser fieles en todo sentido el uno al otro, a cuidarnos en la salud y la enfermedad. ¿Se da cuenta de las cosas que están establecidas en este pacto? Las cuales nosotros debemos cumplir. Por favor, ayúdenme con los textos, los que son rápidos con las escrituras para el juego de la espada. Proverbios 2.17, ¿qué dice? Y Malaquías 2.14. Por favor, el que lo tiene se pone de pie y lo lee fuerte, hermano. La cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Amén. Está hablando de la mujer que se aleja, rompe este pacto, se olvida de este pacto de su Dios. Malaquías 2.14. Malaquías 2.14. Amén. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado de ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Es la mujer de tu pacto.
Hicimos un pacto y eso es, hermanos, importante delante de Dios. Hay promesas, hay bendiciones, hay reglas establecidas en ese pacto matrimonial. Entonces, es una relación de pacto, es también entre un hombre y una mujer, eso establece la Escritura. Yo creo que todos los tenemos claro y no tenemos duda respecto a esto, pero es necesario recalcarlo una y otra vez, sobre todo en estos tiempos, a los niños, enseñarles que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es entre dos hombres, no es entre dos mujeres. Y lo digo esto porque estaba en una clase con mi hijo escuchando una clase que tenían en ese ayuda virtual que tiene para las clases de homeschool. Y la primera clase, ¿saben lo que fue? Ideología de género. O sea, enseñarle la inclusión. Fue inclusión más bien, ¿no? Ideología de género. Inclusión, pero donde la profesora y los niños tienen amigos trans y los niños, ¿cierto?, conocen parejas de séptimo básico, estamos hablando, parejas del mismo sexo. Y eso, y hay que respetarlos y hay que incluirlos y todo eso. Y sí, respetamos la vida humana, respetamos al hombre en general, pero no el pecado. El pecado no lo respetamos, el pecado lo condenamos. Y no hacemos un juicio de valor sobre las personas, pero sí un juicio sobre el pecado, porque la Escritura así lo enseña. Y también nos enseña el destino de aquellos que cometen esos pecados. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así lo diseñó el Señor. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, dice aquí Génesis, una sola carne. Entonces ambos dejan padre y madre, dejan sus hogares para unirse en matrimonio y ser una sola carne. Lo ratifica esto el Señor en Mateo capítulo 19. Si alguien lo lee, por favor. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6, hermano Osvaldo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Entonces, que Cristo cita el Génesis, cita lo que Dios había dicho en el principio y lo confirma. Bueno, en 1 Timoteo, también capítulo 3, cuando habla de los requisitos de los pastores, dice que sea marido de una sola mujer, ¿cierto? Entonces, el tener parejas del mismo sexo, eso es pecado. Y eso es abominación. Y recuerden que no es que es pecado como cualquier otro pecado. Hay pecados que dice la Biblia con los cuales no entrarán en el reino de los cielos. O sea, hay una gravedad mayor en ciertos pecados que cometen. Y el pecado de la homosexualidad, este pecado de tener parejas del mismo sexo, los lleva directo a la condenación. O sea, tú puedes ser cristiano, por ejemplo, y ser envidioso, pero no puedes ser cristiano y homosexual. ¿Me entiendes? Puedes sentir envidia en tu corazón, puede haber esos pecados que el Señor está moldeando en ti, pero no puedes ser cristiano y homosexual. Eso es incompatible. Debes renunciar a esa vida. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Romanos 7:2. Amén, hermana. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Entonces, estamos unidos en este pacto mientras estamos en vida. O sea, yo no puedo decir, no, es que ¿sabes qué? Me voy a divorciar de mi esposo. No, eso es contrario a la palabra de Dios. Tú como cristiano deberías buscar siempre la reconciliación. Bueno, hay casos, y vamos a ver, hay excepciones donde se rompe el pacto. Y pueden ser causales de divorcio. Pero yo no puedo decir con toda libertad y tranquilidad, no, es que sabes que tenemos un desacuerdo y no podemos llegar a acuerdo, se me acabó el amor, me voy a divorciar. No, eso no es bíblico, no es parte del diseño de Dios, no es parte del plan de Dios. Y si incluso un matrimonio por causales bíblicas por causales no bíblicas llega a separarse, bueno, tiene que quedarse solo, porque sigue unido en matrimonio hasta que la muerte los separe. Entonces debemos ser claros en eso. Porque el matrimonio es para toda
la vida. Dice 1 Corintios 7:39, dice 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, también hay ciertas regulaciones cuando el marido muere, o sea, que sea en el Señor. Pero mientras su marido vive, está ligada a su marido por este pacto. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, significa que las relaciones sexuales no implican un matrimonio. O sea, que dos jóvenes vivan en fornicación y tengan relaciones sexuales antes de casarse, no implica que sean un matrimonio. Ellos están pecando, están fallando, están teniendo relaciones fuera de este vínculo sagrado donde son permitidas. ¿Dónde son permitidas las relaciones? En el matrimonio, en el vínculo sagrado del matrimonio. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, fornicación es pecado y es disfrutar de los privilegios del matrimonio por adelantado. Ya son privilegios que son para el matrimonio. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando a nuestras iglesias, si me ha pasado en San Fernando por lo menos, que parejas llegan conviviendo o llegan en relaciones ilícitas a nuestra iglesia y se convierten a Cristo y quieren ser parte de nuestra iglesia? Bueno, yo siempre les digo y les enseño esto a la luz de la Escritura. Antes de ser miembro de nuestra iglesia, ustedes deben casarse, deben legalizar su compromiso, deben, si quieren estar juntos, si creen, se aman, quieren formar una familia, entonces deben casarse para poder ser parte de la iglesia, porque no podemos recibir la membresía a personas que están en pecado de fornicación. Deberíamos recibirlo y disciplinarlos. Entonces, gracias a Dios, en todos los casos que he tratado, por lo menos, ellos han aceptado el vínculo del matrimonio porque quieren estar juntos y creen que es lo correcto para obedecer a Dios. Ahora, no en todos los casos es aconsejable el matrimonio. Hay que analizar la situación y cómo está la relación y cómo formaron esa relación que están teniendo, sobre todo en el caso de son jóvenes. ¿Cierto? Hay a veces que llegan convivientes cuando ya llevan años, tienen hijos, ya han formado familia y por sobre todo se les aconseja casarse si quieren estar juntos. Entonces no podemos disfrutar de estos privilegios por adelantado. Los jóvenes deben aprender a eso. Por eso, hermanos, es aconsejable que los jóvenes se casen jóvenes. Se casen jóvenes, dentro de su madurez, dentro del permiso de sus padres, dentro de su situación de vida, pero siempre aconsejen que se casen jóvenes. Yo cuando la otra vez me encontraba con unos padres que me decían, no, es que mi hijo debe aprender, puede tener 30 años, 32 y no debe pensar en el matrimonio. Y bueno, a veces el Señor puede permitir que no encuentre pareja a esa edad y está bien. Gloria al Señor, sirva al Señor en su soltería. Pero cuando los padres piensan así, que no se apure, hermano, el joven tiene tentaciones, el joven tiene luchas y es un joven cristiano y necesita casarse. Necesita el matrimonio también para formar su carácter. Necesita el matrimonio para formar una familia que glorifica a Dios y no está pensando en quedarse soltero, si no tiene el don de continencia. Entonces él necesita el matrimonio. Entonces debemos aconsejar correctamente y bíblicamente a nuestros hijos para que ellos también deseen y amen casarse. Yo anhelo que mis hijos se casen. Y pronto. No tan pronto. Yo siempre digo, los niños a los 18, las niñas a los 40. No. Que anhelen el matrimonio. Que anhelen el matrimonio, que vean dentro de sus pecados la relación de su padre y de su madre como un ejemplo para que ellos puedan también amar el casarse. Entonces, ¿qué es lo que puede disolver el matrimonio? ¿Hay cláusulas bíblicas que puedan disolver el matrimonio? Sí, repudiar las cláusulas fundamentales del pacto. Por ejemplo, cuando uno de los dos, rompe el pacto, bueno, es una causal de divorcio. Por ejemplo, Mateo, vamos a Mateo, capítulo 19.
Mateo capítulo 19. Versículo 3 en adelante. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Recuerden lo que había regulado, ojo, no permitido Dios, regulado Dios por el pecado, por la dureza del corazón del hombre en la ley, que era la carta de divorcio. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, los fariseos estaban abusando, los intérpretes de la ley, abusando de esta causa, ¿cierto? Y repudiando por cualquier motivo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús le cita el Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, o sea, Dios reguló eso a través de Moisés. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, entonces Jesús le pone el verdadero sentido a la ley, y dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, cuando un hombre repudia a su mujer, se separan en una relación donde se divorcian y se vuelven a casar, entonces, ¿qué están haciendo? Adulterando. A no ser, dice, por causa de fornicación. A no ser por causa de que uno de los dos rompa el pacto. Y sabemos que aquí entre los pastores, incluso teólogos que escriben acerca de esto, hay diferencias. Algunos creen en la permanencia completa del pacto y que no hay cláusulas de divorcio. Pero nosotros, los que tenemos la otra postura, vemos que hay ciertas cláusulas donde una persona puede volver a casarse. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, su pareja rompió el pacto. Por ejemplo, el marido de esa mujer se fue con otra. Él rompió ese pacto matrimonial. Él rompió el pacto de fidelidad. Entonces esa mujer o ese hombre no quedan sujetos a servidumbre, no quedan sujetos a esclavitud. Quedan libres, según este texto bíblico, para volver a casarse en el Señor. Mientras sea en el Señor. ¿Por qué? Porque se rompió el pacto de una de las partes. Ahora, cuando nosotros vemos un caso así, ¿qué buscamos primeramente? Siempre la reconciliación. Siempre la reconciliación como cristianos. Siempre vamos a buscar que a pesar de la infidelidad o a pesar de haber roto el pacto uno de los dos, ellos se reconcilien. Ellos puedan estar juntos. Ellos puedan restaurar, porque hay restauración en el Señor. Pero ¿qué pasa si no lo hay? Bueno, hay una cláusula que permite al afectado volver a casarse. O sea, salvo por causa de fornicación, ahí no está cometiendo adulterio. O sea, por causa de que uno de los dos rompió el pacto. Entonces ahí tenemos una cláusula que, hermanos, esto es por causa del pecado. Ojo, no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios el divorcio. El diseño de Dios es que el matrimonio dure para toda la vida. ¿Qué es lo que hace que el pacto se rompa? El pecado del hombre. Entonces lo que hace el Señor es regular esto, regular en estos casos, regular la situación cuando pasa esto, que el pecado nuestro, de nuestro corazón, rompe el pacto de la institución que Dios ha hecho. Primera de los Corintios, capítulo 7. Entonces, todo divorcio es por causa del pecado. ¿Cierto? Sabemos eso. Todo divorcio es por causa del pecado, pero no todo divorcio es pecado. O sea, entonces tenemos que tener cuidado porque a veces, cuando sale el fariseo que está en nuestro corazón, comenzamos a juzgar cuando una persona es divorciada, pero a veces puede ser por las causas correctas. Alguien rompió el pacto. Y, ¿cierto? A veces miramos mal esas situaciones cuando hay restauración en el Señor, cuando esa persona necesita ser restaurada. Recordemos que siempre hay perdón en el Señor y que el divorcio no es el pecado imperdonable. Una persona puede ser restaurada, una persona puede ser transformada y arrepentirse
de sus pecados. Primero los Corintios capítulo 7. Y hermanos, es importante hablar esto, ¿saben por qué? Porque hoy día, no era así estos años atrás, décadas atrás, pero hoy día muchas de las personas que van a llegar a nuestras iglesias probablemente vengan con divorcios. Esto hoy día es más común. En el último tiempo me pasó en San Fernando sobre todo, que llegaron muchas parejas ya divorciadas. Entonces, el tema es que nos convertimos ahora, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos restaurados? Y da el Señor restauración, aliento, palabra para aquellos también que han pecado en esa área o han cometido errores durante su vida. Por supuesto, hay restauración en el Señor. Primera los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ojo, no veamos esto como, aquí nos está diciendo el Señor, lo está diciendo Pablo. No, cuando Pablo dice esto, está diciendo cosas que el Señor dijo. Y ahora otras cosas que la está diciendo él, pero obviamente inspirado por Dios. Está separando las cosas que el Señor dijo, que ya citó Cristo, y otras cosas que está diciendo él, o que aprendió del Señor. Entonces, dice que, y si ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, no es que uno de los dos se convirtió y ahora mi esposo no es convertido, mi esposa no es convertida, entonces ¿puedo dejarla? No. Dice la Biblia, si consiente en vivir con ustedes, no la abandone. Eso es lo bíblico, ya hicieron un pacto, ya es la voluntad de Dios que estén juntos. Entonces, no puede abandonarla, no puede decir, no, ella o él no es cristiano, entonces puedo dejarla. No. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué significa esto? Que esto ya es aprobado por el Señor, que es bendecido por el Señor ese vínculo. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, no son inmundos, no son producto del pecado, ya están casados, están unidos, sus hijos tienen la aprobación del Señor en esta área. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo regula las relaciones donde hay un cristiano y un no cristiano? Bueno, quédense juntos. Eso manda el Señor. Si ese no cristiano consiente en vivir con usted, quiere cumplir el pacto, entonces quédese con él. Pero si él, de parte de él, quiere separarse, quiere romper el pacto, quiere abandonar a su mujer por su fe, por ser creyente, entonces ya no queda sujeta a servidumbre. Otra cláusula para que ese creyente pueda volver a contraer matrimonio. O sea, cuando un incrédulo rompe el pacto, abandona el matrimonio, quiere divorciarse, quiere separarse. Entonces dice la Biblia claramente ahí, no queda sujeta a servidumbre. No queda esclava, ¿cierto?, a esa relación. Porque esa persona quiso abandonarla, esa persona quiso romper el pacto. Entonces ahí tenemos ciertas cláusulas para cuando es permitido, o no sé si es permitido, Dios regula, ¿cierto?, estas relaciones cuando hay ciertos daños o divorcios. ¿Ya? Entonces, hermanos, el juicio de Dios es severo contra todos los que violen el pacto. Eso debemos tenerlo claro. El juicio de Dios es severo para los que violan el pacto. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue una lista, heredarán el reino de Dios. Entonces, hay un juicio de Dios para aquellos que viven en estos pecados del adulterio, de romper el pacto. Ahora, ¿pueden los cristianos caer en adulterio? Sí, hermano. Por eso debemos cuidarnos. Por eso debemos cuidar nuestra relación matrimonial. Procurar estar bien los matrimonios. No porque tú tienes un matrimonio donde los dos son cristianos está todo bien. Tú necesitas
cumplir los propósitos del matrimonio. Necesitas entregarte por tu cónyuge, por tu pareja, amarlo, respetarlo, servirla, entregarte por ella, cultivar el matrimonio, porque eso lo va a hacer duradero, estable, obviamente fortalecerlo en el Señor, poner la base a Dios como fundamento de su matrimonio para que pueda ser perdurable en el tiempo. Porque no porque somos cristianos está todo bien, debo cuidar. Tu mujer, tu hombre es tu amigo, tu amiga más íntima. Hay una relación, una intimidad que tenemos como esposa donde nadie se mete ahí, donde nadie lo sabe, donde nadie lo conoce, solamente ella y yo. Donde es una relación especial e íntima, la cual debemos cuidar y hacer florecer cada día. Hay momentos donde como matrimonio, ¿cierto?, pasamos situaciones complicadas, difíciles, a veces lo que nos está pasando en nuestro alrededor, en nuestro día a día es complicado, pero juntos debemos buscar al Señor, juntos debemos buscar la solución a esas dificultades para tener un matrimonio perdurable, un matrimonio sólido, un matrimonio estable, porque eso va a bendecir el hogar, va a bendecir a los hijos, ellos lo van a ver y van a ser bendecidos con la relación y el amor que hay entre el padre y la madre, en este caso entre el esposo y la esposa. Entonces, hermanos, debemos cuidar el matrimonio y debe ser valioso y honroso. Es la relación más valiosa que tú tienes. Siempre aconsejamos a no centrar tu matrimonio, tu familia en tus hijos. Es algo que nosotros siempre hablamos también con mi esposa. Tenemos 7 hijos, bastante hijos. Y a veces los matrimonios centran la vida en sus hijos y ellos son su vida. Pero ellos un día crecen, hacen su vida, forman su familia, pero ustedes quedan. Y hermanos, estadísticamente hay matrimonios que se han divorciado después que les queda el nido vacío. Hay matrimonios que, y esto yo lo he visto, lo he vivido, hay matrimonios que no saben qué hacer después que sus hijos se van del hogar. Porque toda su vida la centraron en ellos y no en su relación. Ustedes deben fortalecer el matrimonio. Y ¿sabe qué? Cuando centramos nuestra vida en nuestros hijos, hacemos hijos egoístas. Hijos centrados, eso les hace daño a ellos. A ellos les hace bien que sus papás se amen, que sus papás prioricen su relación por sobre todas las cosas. Eso le hace bien a un hijo. Eso los hace feliz incluso. Pero cuando centramos la vida en ellos, hermanos, eso los hace desdichados, amargados y egoístas. Entonces, debemos, hermanos, cultivar el matrimonio. Cultivar la relación matrimonial nosotros como cristianos. Siempre, bueno, y ahí podemos entrar en muchas cosas prácticas que las podemos hablar después en una reunión de matrimonio, pero el salir solos hace bien, el tener tiempo a solas siempre hace bien. Dios diseñó a las hermosas suegras, ¿cierto?, para a veces cuidar a los niños y poder salir solos y poder disfrutar un tiempo, porque ellas quieren a sus nietos, ellas quieren estar con sus nietos. Por ejemplo, mi suegra quiere estar con sus nietos y eso lo aprovechamos para poder salir también, ¿cierto? Y estar solos. Entonces, tengan tiempo a solas, porque eso es importante para cultivar la relación matrimonial. Bueno, según estos párrafos, es lícita, perdona a las hermanas que ya son suegras, pero yo sé que ustedes aman a sus nietos. ¿Es lícita la poligamia? Según la Escritura, según la confesión, ¿cuál es la respuesta a eso? No es lícita la Escritura y siempre fue prohibida por el Señor y no es el diseño original. ¿Ya? No fue así en el principio, dijo el Señor. No fue así en el principio porque Dios tomó a un hombre y a una mujer. Tomó a Adán y no tomó a un harén de Evas para casarse. No, tomó a Adán y a Eva para que los dos fueran una sola carne. Y el Señor dice eso cuando cita en Mateo el texto de Génesis 2. Y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasa con los casos de poligamia en la Biblia? ¿Eran aprobados por Dios esos casos de poligamia? No, hermano, jamás fueron aprobados por Dios. Aunque no era el propósito de Dios y no es el propósito de la revelación mostrar en el Génesis la condenación de esos casos. Y lamentablemente, por ejemplo, en algunos casos en la historia, sobre todo en los primeros años, fueron necesarios para llenar la tierra, ¿cierto? Y sirvió, Dios lo usó eso para llenar la tierra y después lo reguló Dios en la ley, dando a entender que eso era prohibido. Nunca fue el diseño original de Dios. Y todos los casos
que tuvieron más de una mujer, tuvieron consecuencias por ello, ¿cierto? Y no hay caso, yo creo que no recuerdan ustedes casos en la Biblia, que tuvo más de una mujer, por ejemplo, Abraham o Jacob o David, donde no tuvo consecuencias por eso. Siempre ese pecado trajo consecuencias. En el caso de Deuteronomio, donde se regula, dice en el caso del varón que tuviera 2 mujeres y comienza a hablar de estos varones que tienen más de una mujer, lo que está haciendo Dios no es aprobar la poligamia, sino regularla para que esas mujeres no quedaran desamparadas y fueran descuidadas por estos hombres, ¿cierto? Que quizás estaban con otra mujer y ya no querían atender a esas mujeres a las cuales habían ellos tomado. Entonces Dios regula esos casos, pero no lo aprueba para que no haya más excesos. Recuerde que el pecado siempre está en el corazón del hombre. Lo mismo que ocurre con el divorcio. En el Nuevo Testamento, Dios no está permitiendo el divorcio, Dios está regulando en los casos de pecado. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces no es el plan de Dios la poligamia, no es el plan de Dios el divorcio, pero Dios lo regula en la palabra y como lo es la esclavitud también, ¿cierto? Pasa con el caso de la esclavitud. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Dice, ya, echen a todos los esclavos, ya no hay más esclavitud ahora. No, ¿qué dice? A los siervos que son cristianos, bueno, háganlo para el Señor y no para los hombres. Y a los amos les dice, oiga, tengan cuidado y traten con respeto a sus siervos, en este caso a sus esclavos. ¿Por qué Pablo no dijo echen a los esclavos? Hermanos, esos esclavos hubieran quedado desamparados y sin comida y hubieran muerto. Lo que está haciendo Dios es regular todo, ¿cierto? Y a su debido tiempo eso fue eliminado. Pero Dios no está a favor de la esclavitud, Dios no está a favor del divorcio, Dios no está a favor de la poligamia. Dios las condena, pero la Escritura, para que no haya más exceso, se regula. Se regula. Entonces, los hombres que tuvieron más de una mujer siempre tuvieron consecuencias por ello. ¿Y cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, el matrimonio fue diseñado para cuidar a los hombres de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de todo lo que Dios había creado, todo era bueno en gran manera, dice la Biblia. Pero solamente cuando Dios ve a Adán y lo ve solo, Él dice ahora no es bueno que el hombre esté solo. Después que crea a Eva, y a Adán queda impresionado y dice un poema. Literalmente en el hebreo Adán dice un poema y dice ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por lo tanto será llamada varona porque del varón fue tomada. Y ahora dice que todo lo que Dios había hecho fue bueno en gran manera. Y qué bondad tuvo el Señor al crear a nuestras esposas, ¿cierto? Al darnos una esposa, y damos gloria a Dios por eso, porque es una tremenda compañía, un tremendo sustento para nuestra vida, algo que nos impulsa, ¿cierto? A diario también a los hombres para trabajar, para servir al Señor, para muchas cosas, para formar la familia, la esposa que tenemos al lado. Eclesiastés 4 dice que mejor esos 2 que 1 porque hay mejor paga en el trabajo, ¿cierto? La compañía es buena. La compañía es buena. Entonces el matrimonio fue diseñado para la compañía, para cuidar a los hombres de la soledad. También para combatir la impureza sexual. Que dice Pablo en Corintios, mejor es casarse que estarse quemando. Hermano, cuidado si tenemos como visiones mundanas en nuestra vida con respecto al matrimonio. Yo lamentablemente, no aquí, pero he escuchado a padres que van a la iglesia, que dicen ser cristianos, decir a sus hijos, no, prueba nomás, experimenta nomás, no te cases con la primera que tú conoces. Hermano, ¿sabe qué? Eso es un pensamiento mundano, un pensamiento pecaminoso, que es pecado. Pensar así. Porque un padre cristiano debe anhelar que sus hijos encuentren a la mujer correcta, ¿cierto? Y se casen con esa mujer y no tengan que estar experimentando, no tengan que haber vivido otras experiencias de las cuales lamenten o las cuales se arrepientan o las cuales tengan que contar con vergüenza después a su esposo o a su esposa. Entonces debemos pensar bíblicamente y aconsejar bíblicamente a nuestros hijos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el matrimonio combate la impureza sexual. Ustedes saben que hay muchas luchas, muchos pecados con los cuales los jóvenes luchan y el matrimonio, ¿cierto?, ayuda a eso. Hay jóvenes que están esforzándose por guardarse
por cuidarse, por alejarse de la inmoralidad, de la pornografía, de la fornicación, de todos esos pecados, ¿cierto?, que les tientan, sobre todo en la juventud. Y el matrimonio ayuda, es un alivio en esa área. Y también, obviamente, el propósito del matrimonio es la reproducción de la humanidad de forma legítima. O sea, cómo debe el mundo seguir creciendo, poblándose a través del matrimonio. Esa es la forma legítima de reproducirse. Y este es un propósito también importante que debemos enfatizar en nuestros tiempos, donde la gente no quiere tener hijos, donde los matrimonios cristianos no quieren tener hijos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no todos tienen que tener muchos hijos, hay programación, no sé, hay cosas que tienen que considerar para el momento de tener hijos, pero sí Dios quiere que tengan hijos. Y que los matrimonios piensen en los hijos y se planifiquen para tener hijos, porque es parte del matrimonio. Un matrimonio que no quiere tener hijos es un matrimonio que no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, si su hijo dice, no, que yo no quiero tener hijos, no, hijo, usted tiene que desear tener hijos porque es el diseño de Dios, es el plan de Dios, es lo que Dios quiere para usted, a menos que Dios no se los dé, a menos que Dios no permita que usted tenga hijos, pero Dios quiere que usted los tenga. Y mire cómo ayuda a los hijos, y miren cómo, bueno, no los debemos usar para nosotros, pero sí combaten pecados en nuestra vida. Ahí mostramos cuán egoístas somos, ¿cierto? Cuando tenemos que despertar en la madrugada, cuando el niño está llorando, o hacer ciertas cosas, ¿cierto? O a veces dejar de comprar algo para nosotros, para el hogar, para atender las necesidades de un hijo. Todas esas cosas nos van enseñando, ¿cierto?, a madurar también, a saber que ya no tenemos que preocuparnos solamente de nuestra vida, sino de la vida de otro ser que vino a este mundo. Entonces, hermanos, la reproducción es parte de la voluntad de Dios en el matrimonio. Si tú quieres casarte pero no tener hijos, entonces no estás cumpliendo el diseño de Dios. Otro propósito, vamos a terminar con los propósitos nomás hoy día. Deleite mutuo. El deleite mutuo es el diseño de Dios también para el matrimonio. No solamente la relación marital, la relación íntima dentro del matrimonio es para la reproducción, sino para el deleite. Las caricias, la compañía, el estar juntos es para el deleite. Dice Deuteronomio que el hombre no salía a la guerra por un año después de casarse para alegrar a la mujer que tomó. Proverbios 5 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y podemos ver también la relación matrimonial del esposo y la esposa en Cantares, que es una relación de deleite mutuo. Entonces estamos para deleitarnos en la relación matrimonial. Y el propósito quizás más importante dentro de todos estos es la revelación que nos da el Nuevo Testamento del propósito del matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5, bueno, versículo 25 en adelante dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que nos dice el texto que lo que está revelando el matrimonio es la relación gloriosa de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, el matrimonio, hermanos, y este es el propósito más sublime de nuestra relación matrimonial, es que revela el evangelio, revela la relación de Cristo con su iglesia, el amor que Cristo tiene por su esposa y la sumisión y el respeto que su esposa
tiene por el esposo, en este caso el Señor Jesucristo. Por lo tanto, un buen matrimonio es un buen reflejo del Evangelio. Una buena relación matrimonial está revelando el glorioso Evangelio al cual nosotros hemos creído y abrazado. Por lo tanto, debemos procurar trabajar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, no simplemente para ser felices, sino para darle gloria a Dios y reflejar el Evangelio en nuestras vidas. Que Cristo sea glorificado a través de nuestros matrimonios. La relación de Cristo con su iglesia. Que los maridos, miren el estándar que nos pone alto el Señor de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella, santificándola, hermanos míos, santificándola por medio de la palabra. Por medio de la purificación del agua, por la palabra. O sea, tu deber es hacer lo que Cristo hizo, santificar su iglesia. Tu deber es purificar a tu esposa, santificar a tu esposa a través de la palabra. Ese es tu deber como esposo. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo uno de los propósitos más sublimes que Dios le ha dado al matrimonio, que es reflejar el Evangelio y cómo Cristo cuida de su iglesia. Entonces debemos, hermanos, tomar esto que la palabra nos enseña acerca del matrimonio y ponerlo en práctica en cada una de nuestras relaciones. Porque es necesario cumplir estos propósitos de por qué el matrimonio fue diseñado. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Seguiremos con los siguientes 2 párrafos la próxima semana. Pero no sé si tienen preguntas, comentarios que quieran hacer esta tarde antes de terminar.